El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Había una vez una familia, los Martínez, que vivían en una pequeña ciudad en el sur de Argentina. La familia estaba compuesta por el padre, Juan, la madre, Ana, y sus dos hijos, Martín y Laura. A lo largo de los años, habían soñado con emprender un viaje juntos, una aventura que fortalecería sus lazos familiares y los llevaría a descubrir el hermoso sur de América Latina. Un cálido día de primavera, mientras compartían un desayuno en la cocina, Juan propuso la idea de hacer realidad su sueño. La familia se emocionó al instante, y el entusiasmo se desbordó en la mesa mientras comenzaban a planificar su gran aventura. Decidieron que recorrerían todo el sur de América del Sur, siguiendo la majestuosa cordillera de los Andes. El primer paso fue preparar la furgoneta familiar. Durante semanas, limpiaron, arreglaron y personalizaron su vehículo, convirtiéndolo en un cómodo hogar rodante. Martín y Laura ayudaron a empacar sus mochilas con ropa y objetos personales, mientras Ana se aseguraba de tener suficiente comida y provisiones para el viaje. Finalmente, el día del inicio del viaje llegó. El sol se alzó en el horizonte, iluminando la furgoneta mientras los Martínez se despedían de su hogar. El aire estaba lleno de expectación y emoción mientras se alejaban de la ciudad, dejando atrás la rutina diaria para embarcarse en una aventura que cambiaría sus vidas para siempre. A medida que avanzaban por las carreteras sinuosas de los Andes, contemplaban la grandeza de las montañas cubiertas de nieve y los valles verdes que se extendían a lo lejos. El paisaje era imponente, y la sensación de libertad los envolvía a medida que avanzaban hacia lo desconocido. El sol se ponía lentamente en el horizonte, y los Martínez encontraron un lugar perfecto para acampar junto a un río cristalino. Mientras cenaban alrededor de una fogata, mirando las estrellas en el cielo despejado, se dieron cuenta de que este viaje les traería muchas sorpresas y momentos inolvidables. Los Martínez despertaron al amanecer, el aire fresco de la montaña llenando la furgoneta. Después de un desayuno rápido, continuaron su viaje siguiendo la carretera que serpenteaba a través de los Andes. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba de forma constante, pasando de majestuosos picos montañosos a densos bosques y luego a extensos campos verdes. En algún momento, mientras atravesaban un frondoso bosque, algo llamó la atención de Martín. «Miren esto», exclamó mientras señalaba hacia un sendero que se adentraba en el bosque. La familia decidió seguir la curiosidad de Martín y estacionaron la furgoneta antes de aventurarse a explorar el misterioso sendero. El bosque estaba lleno de árboles altos y viejos, sus ramas formaban un dosel verde que filtraba la luz del sol. Los sonidos de la naturaleza llenaban el aire, y los Martínez caminaron en silencio, maravillados por la belleza de este lugar. Laura recogió flores silvestres y Ana admiró la diversidad de las aves que revoloteaban en las copas de los árboles. A medida que avanzaban, el sendero se volvía cada vez más estrecho, y pronto se encontraron rodeados de una vegetación exuberante. Fue entonces cuando Juan descubrió algo asombroso, una puerta de madera en medio de la nada. Parecía ser antigua y misteriosa, como si hubiera estado allí durante siglos. Con curiosidad, Juan abrió la puerta,
y lo que encontraron al otro lado los dejó sin aliento. Se encontraban en un claro del bosque, pero no era un claro común. Era un lugar mágico, iluminado por una luz dorada que se filtraba a través de los árboles. Flores de colores vibrantes florecían por todas partes, y el aire estaba lleno de un aroma dulce y embriagador. En el centro del claro, se alzaba un árbol gigante con raíces que se entrelazaban formando una especie de escalera. Laura fue la primera en acercarse y subir por las raíces. A medida que ascendía, una risa cristalina llenó el aire, y pronto, el árbol comenzó a hablar. Era un espíritu del bosque, un guardián de ese lugar mágico. El espíritu del bosque les habló de la historia del claro encantado y les reveló que solo aquellos con corazones puros podían encontrar este lugar. Los Martínez sintieron una profunda conexión con la naturaleza y la magia que los rodeaba. El espíritu del bosque les dijo que podían quedarse el tiempo que quisieran y aprender de la sabiduría de la naturaleza. Después de pasar varios días en el claro encantado, los Martínez sintieron que era hora de continuar su viaje por la cordillera de los Andes. Se despidieron del amable espíritu del bosque y regresaron a su furgoneta, con los corazones llenos de gratitud por la experiencia mágica que habían vivido. A medida que avanzaban por la carretera, comenzó a oscurecer, y la familia decidió buscar un lugar para pasar la noche. Encontraron un pequeño camping en el borde de un lago tranquilo, rodeado de altas montañas. Era un lugar perfecto para descansar y disfrutar de la serenidad de la noche. Mientras cenaban alrededor de una fogata bajo un cielo estrellado, Martín señaló hacia las montañas. ¿Ven esas luces?, preguntó. Todos miraron hacia donde Martín señalaba y vieron unas luces parpadeantes en las laderas de las montañas. Intrigados, los Martínez decidieron investigar. Tomaron linternas y comenzaron a ascender por el sendero empinado que los llevaría hacia las luces. A medida que se acercaban, las luces parecían moverse de manera extraña, como si estuvieran bailando en el aire. Finalmente, llegaron a un claro en la montaña y descubrieron el origen de las luces. Eran luciérnagas, miles de ellas, creando un espectáculo luminoso que iluminaba la noche. Los Martínez se quedaron boquiabiertos ante la belleza de la escena. Pero entonces, algo aún más sorprendente ocurrió. Las luciérnagas comenzaron a formar patrones en el aire, como si estuvieran contando una historia con sus destellos. Los patrones parecían representar antiguas leyendas de la cordillera de los Andes, y la familia Martínez sintió que estaban siendo testigos de algo verdaderamente extraordinario. Pasaron horas maravillados por el espectáculo de las luciérnagas, sintiéndose conectados con la historia y la magia de la región. Finalmente, exhaustos pero llenos de asombro, regresaron a su camping y se acostaron bajo el manto estrellado de la noche. Después de la maravillosa experiencia con las luciérnagas en la montaña, los Martínez continuaron su viaje hacia el sur, siguiendo la sinuosa carretera de los Andes. Cada día les traía nuevas vistas y aventuras, pero nada los había preparado para lo que encontrarían en el cuarto capítulo de su viaje. Un día, mientras ascendían por una carretera empinada, la furgoneta comenzó a subir cada vez más alto, hasta que se encontraron envueltos en una densa niebla. La visibilidad era mínima, y no podían ver más allá de unos pocos metros. Decidieron avanzar con precaución, confiando en el GPS para mantenerse en la carretera. Después de un tiempo, la niebla comenzó a disiparse gradualmente, revelando un paisaje asombroso. La furgoneta emergió de la niebla y se encontraron en lo alto de una colina, rodeados por un mar de nubes que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Estaban por encima de las nubes, en un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas. Continuaron conduciendo por la carretera,
descendiendo suavemente hacia el paisaje de nubes. Pronto, divisaron algo inusual en la distancia, una aldea suspendida en el aire. Casas pequeñas y coloridas estaban construidas sobre plataformas de madera que se extendían desde los acantilados, y puentes colgantes conectaban las plataformas entre sí. Los Martínez no podían creer lo que veían. Estaban frente a una aldea en las nubes, como si hubieran llegado a un reino mágico en el cielo. Decidieron acercarse y explorar esta maravilla. Al llegar a la aldea, fueron recibidos por sus habitantes, quienes resultaron ser personas amables y hospitalarias. Les contaron que habían vivido allí durante generaciones, en armonía con la naturaleza y las nubes que los rodeaban. Mostraron a la familia Martínez sus casas, sus jardines flotantes y les contaron historias de cómo habían aprendido a vivir en este lugar único. La familia Martínez se quedó varios días en la aldea en las nubes, aprendiendo sobre la vida en las alturas y compartiendo historias con los habitantes. Fue una experiencia que los llenó de asombro y gratitud por la diversidad del mundo y las maravillas que podían encontrar en su viaje. Después de dejar atrás la aldea en las nubes, los Martínez continuaron su viaje por la cordillera de los Andes, maravillados por la belleza y la diversidad de la región. Cada día les brindaba nuevas aventuras, pero el quinto capítulo de su viaje sería uno que cambiaría sus vidas para siempre. Un día, mientras conducían por un camino sinuoso que serpenteaba al lado de un río de aguas cristalinas, notaron algo extraño en el horizonte. En la cima de una colina escarpada, vieron figuras vestidas con túnicas blancas. Eran personas que parecían estar esperándolos. Intrigados, los Martínez decidieron subir la colina para investigar. La subida fue empinada y desafiante, pero la curiosidad los impulsó. Al llegar a la cima, se encontraron con un grupo de ancianos, los guardianes de la montaña. Los guardianes de la montaña eran ancianos sabios que habían vivido en las montañas de los Andes durante generaciones. Eran los guardianes de la sabiduría ancestral y la conexión con la tierra. Los recibieron con una cálida bienvenida y les contaron que habían estado esperando su llegada. Los Martínez compartieron historias de su viaje hasta ese momento, y los guardianes de la montaña asintieron con sabiduría, como si ya supieran de sus experiencias. Les dijeron que habían sido llamados por la montaña, que había una razón especial para su encuentro. Durante los días que pasaron con los guardianes, aprendieron sobre las antiguas tradiciones de los Andes, la importancia de cuidar la tierra y la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Los guardianes les enseñaron rituales de agradecimiento y respeto por la madre tierra, y compartieron historias de la vida en las montañas. Un día, los guardianes llevaron a la familia a una cueva sagrada en lo profundo de la montaña. Allí, en la penumbra de la cueva, los Martínez vivieron una experiencia trascendental. Sintieron una profunda conexión con la montaña y con todos los seres vivos que la habitaban. Fue un momento de revelación y entendimiento profundo. Al final de su estancia con los guardianes de la montaña, los Martínez se despidieron con gratitud y humildad. Sabían que habían sido testigos de algo extraordinario y que su viaje había adquirido un significado aún más profundo. Los guardianes les dieron una piedra sagrada como regalo y les dijeron que siempre serían bienvenidos en las montañas. Mientras descendían la colina y continuaban su viaje, los Martínez se sintieron renovados y enriquecidos por la sabiduría y la espiritualidad de los guardianes de la montaña. El viaje de los Martínez continuó a lo largo de las majestuosas montañas de los Andes. Cada día les brindaba nuevas experiencias y descubrimientos, pero el sexto capítulo de su travesía sería uno de los más inolvidables y misteriosos. Una mañana, mientras recorrían un camino sinuoso que bordeaba un río de aguas claras, Ana notó algo en la distancia.
una estructura antigua y enigmática que sobresalía entre la espesa vegetación. Era una construcción de piedra que se asemejaba a una escalinata, y parecía llevar a algún lugar oculto en la montaña. Intrigados por este hallazgo, los Martínez estacionaron su furgoneta y comenzaron a explorar la escalinata de piedra. A medida que ascendían, se dieron cuenta de que estaban rodeados de una selva exuberante que había reclamado la estructura durante siglos. Los sonidos de la naturaleza llenaban el aire, y el misterio del lugar los envolvía. Después de una larga caminata, llegaron a la cima de la escalinata y se encontraron frente a una vista asombrosa. Una ciudad antigua y abandonada, una ciudad perdida en el tiempo. Las ruinas de la ciudad estaban cubiertas de enredaderas y musgo, pero aún se podían ver los vestigios de edificios, plazas y calles. Los Martínez exploraron las ruinas con asombro. Se dieron cuenta de que habían descubierto una ciudad inca perdida, una reliquia de una civilización antigua que había habitado estas montañas siglos atrás. Cada paso que daban les llevaba más atrás en el tiempo, y se sentían como exploradores en un mundo olvidado. Mientras exploraban, Martín descubrió una serie de petroglifos tallados en una roca. Eran intrincados y misteriosos, con símbolos que nadie en la familia podía entender. Ana, que tenía un profundo interés en la arqueología, estaba emocionada por este hallazgo y comenzó a documentar todo lo que veía. A medida que avanzaban por las calles de la ciudad perdida, comenzaron a sentir una sensación de presencia, como si no estuvieran solos. Luego, un grupo de niños apareció de entre las ruinas, vestidos con ropas tradicionales incas. Parecían ser los guardianes de este lugar sagrado. Los niños les dieron la bienvenida con sonrisas y comenzaron a contarles historias sobre su antigua ciudad. Les dijeron que esta ciudad había sido un lugar de conocimiento y espiritualidad, y que habían permanecido ocultos durante generaciones para protegerla de aquellos que pudieran dañarla. La familia Martínez pasó días explorando la ciudad perdida y aprendiendo de los niños. Juntos, compartieron comidas, historias y conocimientos. Ana y Martín comenzaron a descifrar los petroglifos y descubrieron que contenían un antiguo mensaje de paz y unidad. Finalmente, llegó el momento de despedirse de la ciudad perdida y sus nuevos amigos. Los niños les dieron un obsequio, un amuleto tallado en piedra que simbolizaba la unión de la familia y la sabiduría de las montañas. Los Martínez se sintieron honrados y agradecidos por esta experiencia única. El viaje de los Martínez continuó a lo largo de los imponentes paisajes de la cordillera de los Andes. Habían experimentado maravillas naturales y culturales, pero el 7º capítulo de su travesía les llevaría a un refugio mágico que jamás habrían imaginado. Mientras exploraban una remota región montañosa, Laura avistó algo brillante entre los árboles. Era una mariposa dorada que revoloteaba en el aire, destellando con un resplandor celestial. Sin dudarlo, Laura comenzó a seguir a la mariposa, y el resto de la familia la siguió en una emocionante persecución por el bosque. La mariposa dorada les condujo hasta un claro en el bosque, donde descubrieron un espectáculo asombroso. Un santuario de mariposas doradas que parecían estar danzando en el aire como si fueran pequeñas estrellas doradas. El aire estaba lleno de un zumbido suave y melodioso, y el resplandor de las mariposas iluminaba el claro como un atardecer dorado. Los Martínez se sintieron transportados a un mundo de ensueño. Se acercaron con cuidado a las mariposas, que no parecían asustadas por su presencia. Ana extendió la mano y una mariposa dorada aterrizó suavemente en su palma, como si estuviera compartiendo su belleza y su energía con ella. En ese momento, un anciano apareció entre los árboles. Era el guardián del refugio de las mariposas doradas, y les dio la bienvenida al lugar sagrado.
Les explicó que las mariposas doradas eran criaturas mágicas que solo se mostraban a aquellos que tenían el corazón puro y el respeto por la naturaleza. El anciano les contó que las mariposas doradas eran guardianes de la armonía en la tierra y que su presencia en el refugio tenía un propósito importante. A medida que el mundo experimentaba cambios y desafíos, las mariposas doradas ayudaban a mantener el equilibrio y la belleza en la naturaleza. Los Martínez pasaron días en el refugio de las mariposas doradas, maravillados por la belleza y la gracia de estas criaturas mágicas. Aprendieron a cuidar de ellas y a respetar su santuario. Cada día, al amanecer y al atardecer, las mariposas doradas realizaban un baile mágico en el aire, como si estuvieran celebrando la vida. El anciano les compartió historias sobre la importancia de proteger la biodiversidad y de cuidar el mundo natural. Les habló de la necesidad de encontrar la armonía entre los seres humanos y la tierra, y cómo cada uno podía contribuir a esa causa. Finalmente, llegó el momento de despedirse del refugio de las mariposas doradas, pero la experiencia quedó grabada en sus corazones para siempre. El viaje de los Martínez continuaba a lo largo de la cordillera de los Andes, cada día lleno de asombro y aventura. El 8º capítulo de su travesía los llevaría a un lugar que parecía salido de un sueño, la misteriosa Laguna de los Sueños. Mientras seguían una carretera sinuosa, rodeada de picos nevados, Martín divisó algo extraordinario en el horizonte. Una laguna de aguas cristalinas reflejaba los colores del cielo y de las montañas circundantes. Lo que la hacía verdaderamente especial era que parecía estar suspendida en el aire, enclavada en una elevada meseta. La familia decidió investigar más de cerca y comenzaron a ascender por un sendero empinado que los llevó hasta la Laguna de los Sueños. Cuando llegaron a la cima, quedaron sin palabras ante la vista que se desplegaba ante ellos. La laguna era un espejo de aguas tranquilas y transparentes, rodeado de una vegetación exuberante y montañas cubiertas de nieve. A medida que se acercaban a la orilla, notaron algo aún más extraordinario. El reflejo en el agua mostraba sueños y deseos. Los Martínez se miraron unos a otros y vieron sus propios anhelos reflejados en la superficie de la laguna. Eran los sueños que habían compartido en el inicio de su viaje, la búsqueda de aventuras, la unión familiar, el deseo de aprender y crecer juntos. El misterio de la Laguna de los Sueños no terminaba ahí. Pronto, notaron que pequeñas barcas hechas de hojas de nenúfar estaban dispuestas en la orilla. Decidieron subirse a una de ellas y, mientras remaban por la laguna, se sintieron transportados a un estado de calma y serenidad que parecía fuera del tiempo. A medida que remaban, comenzaron a escuchar susurros suaves en el viento. Eran voces que parecían contar historias de sus vidas pasadas y futuras, sueños y esperanzas. Martín, Ana, Laura y Juan compartieron sus pensamientos y deseos, como si la laguna estuviera escuchando y respondiendo a sus corazones. Al regresar a la orilla, los Martínez se sintieron renovados y conectados de una manera profunda. Sabían que la Laguna de los Sueños era un lugar especial que les había permitido compartir sus sueños más profundos y encontrar una mayor comprensión entre ellos. La travesía de los Martínez por la cordillera de los Andes continuaba, y cada día les brindaba nuevas sorpresas y desafíos. En el 9º capítulo de su viaje, se encontraron con un sabio de las alturas que les ofrecería valiosas lecciones sobre la vida y la naturaleza. Mientras exploraban una zona montañosa cubierta de bosques de coníferas, Martín descubrió un antiguo sendero que parecía llevar a un lugar especial. La familia decidió aventurarse por el sendero y pronto llegaron a un claro en el bosque, donde se encontraron con un anciano que meditaba bajo un gran árbol. El anciano, vestido con túnicas sencillas y con una mirada serena en sus ojos, les dio la bienvenida con una sonrisa.
Se presentó como el sabio de las alturas y les invitó a sentarse a su lado. Sin palabras, los Martínez se sentaron y comenzaron a observar el entorno con atención. El sabio de las alturas les habló sobre la importancia de la paciencia y la observación en la vida. Les dijo que la naturaleza siempre les ofrecería lecciones valiosas si estaban dispuestos a escuchar y aprender. Mientras hablaba, señaló hacia los árboles y les pidió que observaran detenidamente. Los Martínez miraron con atención y pronto notaron algo sorprendente. Los árboles estaban llenos de aves y animales que iban y venían en un ballet natural. Las ardillas corrían por las ramas, los pájaros cantaban melodías armoniosas y mariposas de colores revoloteaban en el aire. Era un ejemplo perfecto de la interconexión de la vida en la naturaleza. El sabio de las alturas les habló sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y de apreciar la belleza de cada ser vivo. Les enseñó a meditar y a conectarse con la energía de la tierra, recordándoles que todos formaban parte de un ciclo eterno de vida y muerte. Pasaron días con el sabio de las alturas, aprendiendo lecciones de vida valiosas y conectando con la naturaleza en un nivel más profundo. Martín, Ana, Laura y Juan compartieron sus pensamientos y reflexiones con el anciano, y él les ofreció consejos sabios y perspicaces sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida. Al final de su estancia, el sabio de las alturas les entregó a cada uno una pequeña piedra de cuarzo que, según él, tenía propiedades de sanación y protección. Los Martínez se despidieron del anciano con gratitud en sus corazones y continuaron su viaje por la cordillera de los Andes, con una mayor comprensión de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y con un profundo aprecio por las lecciones que habían aprendido del sabio de las alturas. El viaje de los Martínez por la cordillera de los Andes continuaba, y cada capítulo les había llevado a lugares y experiencias extraordinarias. El 11º capítulo de su travesía les presentaría un desafío único, la montaña viviente. Mientras exploraban una región montañosa remota, se encontraron con una leyenda local que hablaba de una montaña con vida propia. La montaña viviente, como la llamaban los lugareños, se decía que era un ser antiguo y sabio que había estado allí desde el principio de los tiempos. Decididos a descubrir la verdad detrás de esta leyenda, los Martínez emprendieron una excursión hacia la montaña viviente. A medida que se acercaban, notaron que la montaña tenía una forma inusual, con curvas y protuberancias que parecían casi humanas. Al llegar a la base de la montaña, sintieron una extraña energía que parecía emanar de la roca misma. La montaña estaba cubierta de vegetación exuberante y cascadas cristalinas que caían por sus laderas. Era un lugar que parecía estar vivo de verdad. Decidieron ascender por la montaña y explorar más a fondo. A medida que subían, comenzaron a notar detalles sorprendentes. Las rocas parecían tener formas de rostros y manos, como si la montaña estuviera tratando de comunicarse con ellos. Los árboles y las plantas que crecían en la montaña parecían estar en perfecta armonía con su entorno, como si estuvieran en sintonía con la montaña misma. En el punto más alto de la montaña, se encontraron con una cueva misteriosa. Al entrar en la cueva, se sorprendieron al encontrar una serie de pinturas rupestres que representaban la historia de la montaña viviente. Las pinturas mostraban a los lugareños rindiendo homenaje a la montaña a lo largo de los siglos, como si reconocieran su carácter único y su importancia en la región. Mientras exploraban la cueva, sintieron una presencia invisible pero poderosa a su alrededor. Era como si la montaña estuviera tratando de comunicarse con ellos a través de sus emociones y pensamientos. Martín, Ana, Laura y Juan compartieron sus sentimientos y reflexiones, como si estuvieran en sintonía con la montaña misma. Finalmente,
Después de pasar días explorando y conectando con la montaña viviente, los Martínez descendieron con una sensación de profundo respeto y gratitud. Habían experimentado algo verdaderamente único y especial, una conexión con la naturaleza en su forma más misteriosa y enigmática. Los Martínez habían recorrido un largo camino a través de la majestuosa cordillera de los Andes, experimentando aventuras extraordinarias y lecciones valiosas a lo largo de su viaje. El 12º capítulo de su travesía los llevaría a un encuentro que cambiaría su perspectiva sobre la vida y la humanidad. Un día, mientras exploraban una región montañosa cubierta de bosques, escucharon cantos suaves y melodiosos que parecían venir del interior del bosque. Intrigados, se adentraron en el bosque y pronto se encontraron ante una escena sorprendente. Un grupo de personas vestidas con trajes elaborados y portando instrumentos musicales y antorchas se encontraba reunido alrededor de un gran fuego. Los miembros de esta tribu tenían marcas de estrellas en sus frentes y parecían irradiar una energía especial. Los Martínez fueron recibidos con una cálida bienvenida por los miembros de la tribu de las estrellas, como se hacían llamar. Les explicaron que eran descendientes de una antigua civilización que había mantenido una conexión especial con las estrellas y los planetas. Su tribu se dedicaba a celebrar rituales en honor a la belleza y la misteriosa sabiduría del universo. La tribu compartió historias y canciones con los Martínez, que celebraron en torno al fuego. A medida que la noche avanzaba, se dieron cuenta de que estaban presenciando algo verdaderamente único, una comunión con la naturaleza y el cosmos. Uno de los miembros de la tribu, un anciano llamado Estelar, les habló sobre su profunda conexión con el universo y cómo vivían en armonía con la Tierra y las estrellas. Les dijo que todos los seres humanos eran hijos de las estrellas y que cada uno llevaba una chispa del cosmos en su interior. La tribu de las estrellas les invitó a participar en un ritual especial de observación de las estrellas. Juntos, subieron a una colina cercana y miraron el cielo nocturno lleno de estrellas brillantes. La tribu les enseñó a identificar constelaciones y planetas, y compartieron historias sobre la relación entre las estrellas y la historia de la humanidad. Mientras miraban las estrellas, los Martínez sintieron una profunda conexión con el universo y una sensación de humildad ante la vastedad del cosmos. Se dieron cuenta de que, a pesar de todas las diferencias y desafíos en la vida, todos estaban unidos por la misma bóveda celeste. Al final de la noche, la tribu de las estrellas les entregó a los Martínez un regalo especial, una estrella fugaz que brilló en el cielo como un faro de esperanza. Les dijeron que representaba la conexión entre todos los seres humanos y las estrellas, una conexión que trascendía fronteras y diferencias. El viaje de los Martínez por la cordillera de los Andes había sido una aventura increíble llena de descubrimientos, lecciones y encuentros inolvidables. Habían experimentado la belleza de la naturaleza, la sabiduría de antiguas civilizaciones, la magia de las mariposas doradas, la conexión con la montaña viviente y la unidad con las estrellas. Ahora, en el capítulo final de su travesía, los Martínez estaban listos para regresar a casa. Habían acumulado tesoros de experiencias y aprendizajes que atesorarían por el resto de sus vidas. Mientras recorrían el camino de regreso, reflexionaron sobre todo lo que habían experimentado. Se dieron cuenta de que su viaje no solo había sido un recorrido físico por las montañas, sino también un viaje espiritual y emocional que había fortalecido su vínculo como familia y su conexión con el mundo natural. Cada uno de ellos llevaba consigo recuerdos y regalos especiales de su viaje: la piedra sagrada de los guardianes de la montaña, el amuleto de las mariposas doradas, la piedra de cuarzo del sabio de las alturas, la estrella fugaz de la tribu de las estrellas y muchas otras experiencias que habían enriquecido sus vidas. Al final del camino,
regresaron a su hogar con una nueva apreciación por la belleza de la tierra y la importancia de cuidarla. Compartieron sus historias y lecciones con amigos y familiares, inspirando a otros a explorar y respetar el mundo que les rodeaba. El viaje de los Martínez por la cordillera de los Andes había llegado a su fin, pero su amor por la naturaleza y su conexión como familia perdurarían para siempre. Con el corazón lleno de gratitud y el alma enriquecida por su travesía, sabían que siempre llevarían consigo las lecciones y recuerdos de su viaje, un tesoro que compartirían con las generaciones venideras.